Hola a todos, bienvenidos al canal. Primero os doy la bienvenida a los que ya me habéis acompañado muchas veces y ya me conocéis. Y también doy la bienvenida a los que sois nuevos. Soy Rafa y espero que os guste este nuevo vídeo del canal. En las redes sociales hay muchos que me dijisteis que quería que hablase sobre alguna curiosidad histórica. Y bueno, hoy voy a intentar hacerlo. Y para eso estoy aquí, como siempre, en el campo. ¿Por qué? Porque voy a visitar una fuente que es la fuente de María Aguda. La verdad que no sé nada sobre esta señora, ni sé tampoco por qué se llama así la fuente. Lo que sí sé que es una de las más antiguas y mejor conservadas de la ciudad. Lo más increíble de esta fuente son los escritos y los dibujos que tiene en sus paredes, que nos dan muchísima información sobre la historia que ha pasado por allí. A través de ellos quiero que conozcáis un poco la sociedad de aquella época. Así que hoy un poco de historia en el mundo a contraluz con la fuente de María Aguda. Bienvenidos una vez más. Hoy aprovecho el respiro que nos da la climatología después de varios días lluviosos para recorrer un sendero en el Monte Acho en Ceuta. Este camino que recorro hoy nos va a llevar, como os he dicho, a la fuente de María Aguda. El Monte Acho ha cambiado mucho desde el siglo XVIII y todos sus caminos prácticamente han desaparecido o se han transformado. Ahora lo que tenemos es una carretera que cruza el monte y que es verdad que ha eliminado parte de esos caminos que unían el camino de Ronda con la Sirena. Como se estaba contando, en esta fuente hay grafitis del siglo XVIII y bueno, se sabe porque en algunos aparece la fecha en la que lo escribieron. Utilizaban cuchillos o navajas para arañar la pared de la fuente y así pues poder hacer los grafitis. Todas estas personas pues seguro que harían como estoy haciendo yo hoy, pasear por aquí por este camino y llegar a la fuente para descansar un poco y beber algo de agua, y ya aprovechaban y escribían en sus paredes. En esta época la ciudad era una ciudad bastante triste, en la que había muchos mendigos, debido a que había pasado 32 años de asedio por Muley Ismail y todavía seguía siendo atacada por las tropas musulmanas. ¿Qué mejor que hacer que venir por el bosque a caminar un poco? Tened en cuenta que en aquella época todavía no existía ni Netflix, ni los centros comerciales, ni el cine. Aprovecho que voy caminando y os voy a enseñar una planta que acabo de ver. Se llama lirio silvestre y además es una planta que se utiliza mucho en jardinería. Nació del cruce de dos plantas en Sudáfrica. Al emplearse esta planta en jardinería, al final pues pasó a la naturaleza y se hizo planta silvestre. Lo que pasa es que es una planta invasora, que quiere decir que es muy fuerte y resistente, y lo que hace es que puede modificar el paisaje cambiando las plantas autóctonas del lugar, por lo que es una planta, como os he dicho, invasora. Esta planta es del grupo del gladiolo o del azafrán y florece de junio a agosto. Como veis aquí, estos son plásticos y bueno, como el agua pasa por aquí, veis que lo va separando y lo va convirtiendo en microplásticos que al final acaban invadiendo toda la naturaleza, como podéis ver aquí. Además de plástico, me encuentro con muchísima ropa, muchas prendas de vestir, pues que son con casi toda seguridad de asentamientos de personas que hay en este lugar. Y aquí seguimos el camino para llegar a la fuente. Bueno, pues ya estoy llegando a la fuente, os la voy a enseñar. Mirad. Como podéis ver, no es la típica fuente que nos imaginamos, pequeña, de la que sale pues un chorro de agua, no. Es todo un edificio.
Llegar a esta fuente es como transportarse en el tiempo. Seguro que me llevaréis la razón. Hace tiempo que esta fuente no tiene agua, lo que sí acumula es algo de basura, debido al poco cuidado que tiene. Como ha llovido bastante, pues el agua se filtra por las paredes. Os voy a enseñar primero el interior, porque tiene un habitáculo grande para acumular el agua. Y después os enseño todos estos grafitis. Venga, vamos a ver el interior. Bueno, mirad. Aquí lo tenéis. Como veis, está bastante sucia. Como siempre digo, es una pena cómo se encuentra mucha parte de nuestro patrimonio cuando no se le da la importancia debida. Y llega el momento de enseñaros los grafitis, que es para lo que habéis venido hoy aquí, que para mí es la parte más curiosa de esta fuente. Pero el paso del tiempo y la falta de cuidado de este lugar pues hace que alguna de las letras o de la caligrafía sea muy difícil de leer. Y yo tampoco soy experto, pero es verdad que alguna la he podido reconocer y bueno, os contaré lo poco que he visto. Y os quería contar algo súper curioso. En aquella época, en el siglo XVIII, la población de Ceuta era más o menos de unos 8.000 habitantes. Es decir, que hoy en día la población está multiplicada por 10 y estaba formada por 3 sectores: el sector militar, el civil y los que eran los desterrados del penal. En esa época había una clase que era la dirigente, la que mandaba, y estaba formada por jefes y oficiales. Eran los que mejor vivían, pero claro, había una parte muy grande que era de la tropa, y el 80% aproximadamente de la tropa era muy pobre, tan pobre que incluso no tenían para vestirse. ¿Qué ocurría? Que debido a esto, muchos desertaban, aunque el desertar estaba pagado con la pena de muerte e incluso con ser desterrados a las prisiones en Filipinas. Después estaba la población civil, entre la que había caballeros e hidalgos. Había también una nobleza de sangre, que algunos eran de nobleza hereditaria. ¿En qué consistía la nobleza de sangre? Pues muy sencillo. En aquella época la religión que había en España era el cristianismo y se les obligaba a todo el mundo a ser cristiano. Había algunos que se habían convertido al cristianismo pero que procedían de otra religión y tenían que demostrar que su familia procedía de algún cristiano viejo, porque se podía dudar de que siguiese profesando otra de las religiones. Y es que en aquella época todavía existía la Inquisición. Otro grupo dentro de la clase social eran los cleros, obispos y sacerdotes. Una curiosidad es que se encargaban de rezar y de pedir a los santos para que no hubiese mal tiempo, ya que todos los víveres que entraban en la ciudad entraban por barco y si hacía mal tiempo no podían abastecer a la ciudad. Por último, dentro de la población en general estaban los que se encargaban pues a las distintas profesiones y oficios. Y por último nos encontramos con un grupo que estaba formado por los presos, los desterrados y los marginados sociales, porque habían cometido algún delito, algún robo, no habían sido fieles a la religión, habían defraudado en el juego o muchísimas otras cosas que en aquella época estaban penados con el ser desterrados a este lugar. Muchos de ellos trabajaban en las obras de fortificación de la ciudad e incluso también ayudaban a los grandes señores con las haciendas. Todos tenían prohibido quedarse en la ciudad una vez que habían cumplido su condena, pero algunos lo hicieron e incluso se casaron, sobre todo con viudas. Voy a comenzar enseñando los grafitis con los que más me han llamado la atención, que son los dibujos pues, de unos barcos de vela de aquella época. Desde aquí se ve el mar perfectamente, lo podéis ver aquí detrás de mí. Y supongo pues, que en aquella época, cuando estaban aquí sentados, bebiendo y disfrutando del paisaje, verían pasar los barcos y les dio por pintarlos, arañándolos en esta pared. Yo he visto 3, son los que he encontrado, y se ven bastante claros, os lo enseño.
podéis ver uno de ellos. Aquí veis el barco, esta parte, y aquí está la zona de las velas. La parte delantera y la parte posterior que está un poco más estropeada, pero se distingue perfectamente. Y aquí veis otro barco más. No sé si lo llegáis a distinguir. Aquí está la parte delantera, las velas, y aquí se ven incluso las zonas del barco. Podemos encontrar muchísimos nombres. Algunos están escritos con mayúsculas y otros en minúsculas. Algunos con unas letras pues peor trazadas y otros con un mejor trazo de letras. Ahí se podía distinguir pues el nivel o el estatus social de la persona. Aquí, por ejemplo, vemos el nombre de Bonel. La B, la O, la N, la E, una L y otra L. Y aquí hay algo muy curioso, que es un Doña, que este se ve claramente. No pone nada más, con que no sabemos cómo se llamaría esta mujer. También nos encontramos un nombre, el nombre de Luis, con una OU. Y después pone, no sé si pone hispano de 1769 o verano de 1769. La verdad que no lo sé exactamente. Ahí veis Luis. Esta es la zona que está estropeada. Y aquí hispano de 1769. Si veis esta D, es muy curiosa. Está formada por la letra D y la E dentro. ¿Qué hay más en este muro? Aquí podemos ver que pone que esta, significa esta. ¿Lo veis aquí, no? La Q, la U, E, S, T, A. Esta se ve perfectamente. Y después, entre toda esta mezcla de letras, podemos ver aquí que pone Autier, como podéis ver, y el año 1792. Arriba tenemos un Ferretti, parece ser que se repite por aquí. ¿Veis? Aquí lo tenemos otra vez. Y aquí abajo, aunque se ve un poco mal, parece que pone una M, E, una N, la letra A, como veis aquí, la C, la H y la O. Con que parece que pone Menacho. Por lo menos a mí eso me parece. Y en la parte alta de la fuente, que me tengo que subir aquí, encontramos el nombre de Juan de Villanueva. Pero este nombre está escrito con una letra muy clara y bastante bonita, por lo que supongo que tendría que ser alguien que había aprendido a escribir bastante bien y que podría tener algo de nivel o clase social. La tenemos aquí arriba. Juan de Villanueva. Aquí en grande podemos ver año, veis aquí, de 1776. Bueno, y os quería contar una cosa que tal vez puede que sea así o que no. Mirad, en aquella época había mucha tropa en esta ciudad. Había una tropa que era de aquí y otra que venía de afuera, no solo de España, venía de otros muchos lugares, como de Francia, algunos que eran flamencos, otros eran suecos. Y ocurre que, bueno, he descubierto en esta fuente esta letra tan interesante, aquí la veis, que es una letra A mayúscula con un círculo encima. Bueno, esta letra en las lenguas escandinavas es una letra, una vocal, y además significa por sí sola curso de agua, o nacimiento de agua, o riachuelo, es decir, lugar donde aparece el agua. No es de extrañar que alguien que estuviese aquí en aquella época, algún sueco, que viniese aquí a ayudar como tropa en la ciudad, pues pasease por aquí, viese la fuente y escribiese con su cuchillo, con su navaja, esa letra A, para indicar que aquí había una fuente de agua. Para mí esta fuente es todo un descubrimiento, porque no solo por cómo es, que es un edificio pues bastante singular, sino también por toda la historia que tiene escrita en sus paredes. Es un lugar que deberíamos conservar y valorar al máximo, por toda la información que nos puede dar del pasado de la ciudad. Si os ha gustado el vídeo, me podéis regalar un like, si queréis.
Hoy espero haber saciado vuestras ganas de conocer alguna curiosidad histórica, aunque no sea una gran curiosidad, pero es verdad que a mí por lo menos me llama mucho la atención. Ya os digo que está en marcha el próximo vídeo. Un saludo para todos.